micrófonos. Solamente los ponen cuando haya que participar para que no suene mucho. Y entonces vamos a empezar con el tema de historia. Bueno, primero comentarles que pues estamos iniciando, esta semana está iniciando el tercer periodo de evaluación, ¿verdad? Eh, entonces, pues ya nos queda bien poquito tiempo regresando de vacaciones, unos meses más, y ya se acaba quinto grado. Solamente nos queda este tercer periodo. Entonces, hay que echarle todas las ganas del mundo para que pues todo salga bien y aprendamos mucho. Historia, estamos terminando de ver el Porfiriato. Solamente que no quiere agarrar. Ahí está. ¿Sí ven, verdad, mi pantalla? Sí. Sí. Sí, maestra. Ok. Vamos a... Ahí está. ¿Sí se ve que dice la vida en las haciendas? Sí, maestra. Sí, Muy maestra. bien. Ok, entonces hemos estado viendo en historia el Porfiriato. ¿Se acuerdan cuántos años duró el Porfiriato? 30 años. 30 años, ¿verdad? Un poquito más de 30 años. En el que fueron los años en los que Porfirio Díaz estuvo en el poder. Se religió y permaneció durante 30 años siendo el presidente de México. Y durante su mandato, pues hubieron avances, ¿verdad? Vimos algunos avances tecnológicos. ¿Cuáles fueron los avances que revisamos en clases pasadas? La electricidad. La electricidad, ¿qué más? Yo no lo vi, maestra. Los ferrocarriles. El ferrocarril, sí, todos lo vimos porque hicimos tarea de esto. Entonces, se inventó el ferrocarril, la electricidad, ¿qué más? El crecimiento económico. El crecimiento económico. Ajá, hubo crecimiento económico, se permitió que vinieran inversionistas aquí a abrir fábricas, ¿no? Y entonces, pues eso hizo que hubiera un poco más de dinero y se pudieran construir cosas como lugares para tener eh, obras de teatro o musicales. Entonces, estuvo también el teléfono, ¿se acuerdan? Sí. Fue otro de los avances. El automóvil fue otro de los avances. Entonces, hubieron avances en las comunicaciones, hubieron avances en la cultura, porque hubo un arte importante. ¿Alguien se acuerda cuál fue? Que actualmente nos gusta mucho ir a ver ahí, nos sentamos con palomitas, El cine. el cine, ¿no? Entonces también hubo ese adelanto. Pero, pues sí hubieron estos avances tecnológicos y de las comunicaciones y del arte, pero pues estaban destinados solamente a la gente que tenía mucho dinero, a la gente rica. Y la mayor parte de la gente de México pues era pobre. Entonces muchos vivían en la miseria, seguían viviendo pues en poblaciones rurales donde no llegaban los autos, donde no llegaban las carretas, la gente tenía que andar en los caminos, caminando o en su caballo o en su burro, ¿no? Pero la gente que era rica pues tenía sus haciendas, tenía unos pedazos de tierra grandes, ¿no? Extensiones de tierra grandes, y ahí construía sus grandes haciendas en donde tenían ganado, en donde tenían sembradíos. eh, y bueno, estas haciendas pues proliferaron durante el Porfiriato, o sea, hubieron muchas haciendas por todo el país durante esta época del Porfiriato. Eh, Déjenme ver que alguien se unió a la reunión. Ay, me tengo que salir de aquí. Ahí está. Mm. Listo. Entonces,
pues les comento que ahí ya entró alguien otra vez. Ok, entonces en estas haciendas lo que teníamos pues era grandes extensiones de tierra que se cultivaban, ¿no? Se sembraba maíz, por ejemplo aquí en el sureste se sembraba, eh, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama. ¿De dónde se saca el sosquil? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Enequén. Habían sembradíos de enequén por acá por el sureste. Y en el centro del país pues habían sembradíos de caña, de maíz, y se criaban animales y también se elaboraban productos, se elaboraban qué zapatos, qué canastos, diferentes tipos de productos, miel. El dueño de la hacienda, el señor, el dueño de la hacienda, pues era el rico, ¿verdad? Y vivía en la casa grande, así le llamaban a esa parte de la hacienda, la casa grande, que era el lugar lujoso, con habitaciones, con candelabros, así el lugar bonito donde vivía el dueño de la hacienda. Eh, Su hacienda tenía electricidad, tenía todos los servicios que necesitaba, tenía hasta su propia iglesia, una capillita, pero pues habían contrastes porque como vemos en la foto, pues había ahí alrededor de las haciendas los lugares donde vivían los peones, las personas que se dedicaban a cuidar el ganado y que se dedicaban a cosechar, los empleados, digamos, y ellos vivían en jacales, vivían en chozas, en palapas, entonces pues eran pobres y no vivían bien, ¿verdad? Vivían en condiciones que no eran adecuadas y entonces pues ellos veían que el señor, el hacendado, pues era rico y tenía todo, mientras ellos pues vivían en la miseria. Eh, Además, las personas dueñas de las haciendas pues no se quedaban todo el tiempo en las haciendas, solamente iban como de visita o como en unas vacaciones a descansar, porque vivían en las ciudades, preferían pues no vivir en el campo, sino irse a vivir a la Ciudad de México eh, para disfrutar de todos esos adelantos de los que hablamos del cine, del teléfono y de los autos y de los lujos y de el último grito de la moda con aquellos super vestidos y trajes y todo eso, pues todo eso lo iban a presumir allá en las ciudades. Y mientras en el campo, pues solamente lo tomaban como su casa de descanso. Pero pues tenían a gente que estaba ahí cuidando y trabajando la hacienda. Y entonces, como les decía, pues la hacienda tenía su propia iglesia, tenía su tienda de raya, tenía los almacenes donde guardaban los productos, su propia escuela, hasta la cárcel, también tenían su propia cárcel. Y aquí pues podemos ver un ejemplo de cómo era la casa grande. Fíjense, ahí están los autos, hay toros y ahí están unas personas trabajando. Entonces, pues esta es un ejemplo de la hacienda. Como les digo, la hacienda tenía su propia capilla. Aquí podemos ver, está el campanario y pues ahí daban la misa. Y de este ladito, ahí estamos viendo a las personas hincadas rezando. Entonces, pues tenía su propia iglesia cada hacienda. Quiere decir que pues las personas dueñas pues eran muy ricas, ¿no? O sea, imagínate que puedas tener tu propia iglesia en tu casa. Entonces, pues así es como funcionaban las haciendas. Fíjense, hasta tenían sus propias cárceles, ¿no? Esos lugares donde metían a las personas que no querían cumplir, o que no estaban trabajando, o que robaban. Entonces, pues los metían ahí en mazmorras, en su propia cárcel de la hacienda. Eh, los peones que, como les dije, pues son los que cosechan el maíz, los que cosechan la caña de azúcar o los que cosechan el enequén, eh, pues eran personas pobres y eran personas maltratadas. Se dice
pues no, o sea, no se acepta decir que aquí existió la esclavitud, pero sí vivían los peones una forma de esclavitud porque pues eran obligados a trabajar muchas horas y luego no les pagaban. Les daban vales y esos vales los podían ir a cambiar a la tienda de raya por alimentos, pero los alimentos además se los vendían bien caros, les subían el precio y entonces se endeudaban y luego las deudas iban pasando a sus hijos y a sus nietos y nunca se podían terminar de pagar. Entonces las personas estaban obligadas a mantenerse viviendo en esa hacienda porque debían mucho dinero cuando no era así, ¿verdad? Porque estaban trabajando por ello. Entonces, pues sí era un tipo de esclavitud. Eran vigilados los peones por los guardias rurales. Aquí en la foto los vemos que están a caballo, vigilando que los demás trabajen. Y cuando no trabajaban o cuando se cansaban o platicaban, pues los maltrataban. Ahí en el dibujo que está ahí en la parte superior, pues se ve a estos guardias rurales dándoles latigazos a los peones. Entonces, sí era un tipo de esclavitud. Eh, Fíjense que los peones, además, por ejemplo, pues tenían a sus hijos, ¿verdad? Tenían su familia y los niños no estudiaban, sino que tenían que, cuando ya tenían edad, pues tenían que dedicarse a cosechar. Eh, Había niños que los llevaban a la casa grande para que trabajaran, para que recogieran, limpiaran, y entonces pues eran como los esclavos de los patrones. eh, y pues no recibían buenos tratos, entonces sí era un tipo de esclavitud la que se vivía ahí en las haciendas. Les decía de la tienda de raya, bueno, una tienda que está dentro de la hacienda, en donde se venden los alimentos, pero como les decía, pues a precios muy caros, les subían mucho los precios y entonces pues se volvía imposible pagarlo y entonces pues anotaban en una libreta lo que debías, ¿no? Te hacían tu cuenta, pero era una cuenta que solo crecía, crecía, crecía y no se podía pagar. Aquí vemos una foto de la realidad, miren, están los peones haciendo fila para que los anoten ahí en la libreta de lo que se están llevando, de lo que deben. Em, y como les decía, bueno, pues si no terminas de pagar, pues no te puedes ir, ¿no? Tienes que quedarte aquí a seguir trabajando para que pagues tu deuda. Y entonces, pues nunca podían escapar de la hacienda, permanecían cautivos ahí en la hacienda. Y como no podían terminarlo de pagar cuando se morían, pues sus hijos ahora son a quienes se les pasa la deuda y así. Y entonces, pues no podían liberarse del yugo de estos hacendados y bueno, los hacendados, por supuesto, pues se volvían más ricos de lo que eran, porque pues estaban ganando un montón de dinero al vender los productos bien caros. Eh, entonces, pues es en esta época del porfiriato donde pasó todo esto, donde existía esto de las haciendas y de la tienda de raya, que fue lo más pues feo, ¿verdad? Lo más injusto el obligar a las personas a comprar en esas tiendas, porque además no podías comprar en ningún otro lado, tenías que comprar ahí y a esos precios así tan abusivos. Eh, y entonces, pues por supuesto, las personas llega un momento que se cansan y cuando sucede el levantamiento, ¿verdad? En la Revolución Mexicana, pues esto ya se tiene que abolir, ¿no? Tiene que desaparecer esta acumulación de riqueza y esta situación de esclavismo que vivían los peones. Y entonces, cuando ya llega Venustiano Carranza al poder, pues lo que hace es utilizar muchas de esas haciendas y muchos de los lugares, utilizarlos para que sean los mercados, para que sean los cementerios, para que se conviertan en la parte central de los pueblos y pues de esa manera ir pagándole a los peones todo lo que habían mal vivido. Entonces, pues este es el tema de la forma de vida que se tenía en las haciendas. ¿Cómo ven? Muy triste. ¿Verdad que sí? Muy desafortunado. Por esas razones y por otras razones de desigualdades, pues es que vimos que apareció la Revolución Mexicana, ¿verdad? Para
quitar del poder a esas personas que estuvieron, a esa persona que estuvo tantos años. Bueno, eso fue entonces la vida en las haciendas. Vamos a revisar también el tema de masa y volumen que empezamos a ver ayer y que continuamos viendo hoy, ¿verdad? Ayer vimos que la masa se refiere a, déjenme compartir pantalla, que se refiere a la cantidad de material que tiene un cuerpo, ¿no? Que todos los cuerpos tienen masa, es decir, el teléfono celular pues tiene una masa y una pluma de un ave pues también tiene una masa. Y todos los cuerpos tienen también volumen, que el volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo en un lugar. Entonces vamos a revisar ese tema. La masa es la cantidad de material que contienen los objetos. Muchas veces nos dicen a simple vista, pues podemos ver cuál objeto tiene mayor masa. Por ejemplo, si yo veo una canica y una pelota una bola de boliche, pues ¿cuál tiene más masa? ¿La canica o la bola de boliche? La bola de boliche. La bola. La bola de boliche, ¿verdad? Pero si yo pongo dos canicas juntas, que son del mismo tamaño, pero son de distinto material, pues así a simple vista no voy a poder saber cuál tiene mayor masa. Voy a necesitar un instrumento para medir esa masa. Y entonces voy a poner primero la canica de vidrio en una báscula para ver cuánto pesa, para ver cuál es su masa, y luego voy a poner la canica de metal también en la báscula para ver cuánto pesa, para ver cuál es su masa, y entonces así saber cuál de los dos objetos va a tener mayor masa. Entonces, pues para eso utilizamos instrumentos de medición. Los instrumentos de medición de la masa son la báscula, como la que se usa en la tortillería, en la verdulería, o la balanza. La balanza está aquí en pantalla del lado izquierdo, que tiene dos platos, uno de cada lado, y entonces pues pones el objeto en un objeto en un plato, otro objeto en otro plato, y el plato que quede más abajo, pues es el que pesará más, ¿verdad? Y entonces así sabremos cuál tiene más masa. Y entonces, para medir la masa, ¿cuál es la unidad de medida de la masa? ¿Quién sabe? Cuando decimos que vamos a comprar tortilla, ¿qué compramos? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo miden la tortilla? 2 gramos y kilos. Exactamente, esa es la unidad de medida de la masa, gramos y kilogramos, lo que pesan los objetos. Y eso es lo que nos dice la báscula. Entonces, esa es la masa y todos los cuerpos del mundo pues, tienen masa, ¿verdad? Tienen un material que los está componiendo y que hace que pesen más unos que otros. Esa es una característica de los materiales. Y la otra característica es el volumen. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Para medir el volumen, pues observamos que los objetos tienen altura, tienen ancho y tienen largo. Esas tres medidas las multiplicamos y nos da metro cúbico o nos da centímetro cúbico. Y cuando hablamos de líquidos, pues usamos el litro. Entonces, eso es el volumen, el espacio que ocupan los cuerpos en una superficie. Y nos ponen aquí un ejemplo, ¿no? Una pelota de básquetbol y una pelota de ping pong. ¿Cuál ocupa más espacio? La pelota de básquetbol. La pelota de básquetbol ocupa más espacio, entonces tiene mayor volumen, es más grande. Entonces, pues ya vimos, todos los cuerpos tienen masa y todos los cuerpos tienen volumen. Masa es la cantidad de material que compone a un cuerpo y se mide en gramos y en kilogramos. Y el volumen es el espacio que ocupa el cuerpo y se mide en metros cúbicos o en litros. Bueno, vamos a revisar el volumen y la masa de estos elementos. ¿Cómo se mide el volumen de un líquido, cómo se mide el de un gas y cómo se mide el de un sólido? Si hablamos de los líquidos,
líquidos para saber qué espacio ocupan, pues utilizamos un instrumento que puede ser una probeta, como esta que se ve aquí, que pues es un recipiente graduado. También la puedo medir, por ejemplo, en la licuadora. ¿Ven que la licuadora está graduada? Que dice 500 mililitros, 1 litro. ¿Se han visto que la licuadora tiene medidas? Sí, Maestra. Entonces, con esas medidas, pues podemos saber qué cantidad de líquido hay, cuál es el volumen del líquido. También otra cosa que está graduada son los biberones. Las mamilas de los bebés, pues también vienen graduadas y entonces podemos saber cuál es el espacio que ocupan los líquidos ahí. Otra cosa que viene graduada, por ejemplo, son las jeringas. Cuando nos ponen una inyección con una jeringa, pues vienen en mililitros, ¿verdad? Nos inyectan 2 mililitros de penicilina o 5 mililitros de penicilina y duele un montón, ¿no? Entonces, la jeringa pues también viene graduada para saber cuál es el volumen de ese líquido. Así es como se mide el líquido. Los sólidos, si tienen medidas regulares, vamos a medir cuál es su largo, cuál es su ancho, cuál es su alto, lo multiplicamos y así vamos a saber cuál es su volumen. Pero, por ejemplo, eso lo podemos hacer en un prisma rectangular, en un prisma triangular, en un cubo, ¿no? Que tienen medidas, una caja. Puedo medir el alto de la caja, el ancho de la caja, el largo de la caja y así saber cuál es su volumen. Pero hay objetos que no tienen formas específicas. Por ejemplo, la piedra que aparece en pantalla tiene una puntita por acá, una curvita por allá, ¿no? Es irregular. Entonces, lo que se hace es utilizar uno de estos instrumentos graduados, ponerle agua y entonces ver qué cantidad de líquido tiene sin tener la piedra. Por ejemplo, del lado izquierdo está, no tiene la piedra dentro, mide 22 mililitros de líquido y cuando meto la piedra, la graduación, el líquido sube a 26 mililitros. Entonces hago una resta, 26 menos 22. 4 mililitros, entonces ese es el volumen de la piedra, 4 mililitros. Querrá decir que no pude hacer la medición multiplicando y tomándole medidas a la piedra para saber cuál es su volumen, pero me ayudé de un recipiente graduado para saber cuál es su volumen. Y los gases, pues los gases, una vez que yo meto un gas en un recipiente, el gas se va a dispersar y va a ocupar todo el recipiente. Entonces, si yo meto el gas en un recipiente pequeño, va a ocupar todo el recipiente pequeño, y si lo meto en un recipiente grande, también va a ocupar todo el espacio del recipiente grande. ¿Cómo ven? ¿Tienen dudas acerca de la masa y del volumen? No, maestra. Acuérdense que su tarea de hoy y de ayer fue justamente referente a la masa y al volumen, ¿verdad? Ayer ordenaron del 1 al 6 diferentes objetos de acuerdo a su masa, ¿no? Y entonces, el que pesaba menos, ¿cuál fue? La aguja, exactamente. La aguja de coser con hilo. Esa aguja pues pesa poquito, está ligerita. Si yo la pongo en una báscula va a pesar gramitos, ¿verdad? Miligramos, yo creo. Entonces tiene menos masa. Y el que tenía más masa, ¿cuál era? La casa, ¿verdad? La casa que está hecha de concreto y tiene su piso, ventanas, todo eso, pues pesa mucho, tiene mucha masa. Entonces, ese era el 6, el 1 era la aguja, el 6 era la casa, el 5 era, ¿quién dijo? El carro. El carro, exactamente, y el 4, La tele. la televisión, y el 3, El libro. una libreta, y el 2,
El lápiz. El lápiz, ajá, y el 1 la aguja, ¿no? La aguja. Y todo eso lo ponemos en una báscula, pues vamos a ver que justamente así va a ser su peso, su masa. Y el de hoy, la tarea de hoy fue de volumen. Y entonces revisamos que en unas parejas de objetos, ¿cuál ocupaba más espacio? Que era lo que estaba viendo con Carlos, ¿verdad? Hace un ratito. Sí, maestra. Y que dijimos entonces, el primer par de objetos era una canica y ¿qué más? La cuchara. Una libreta. Una libreta. Una canica y una libreta. ¿Cuál ocupa más espacio, la canica o la libreta? La libreta. La libreta. Entonces la libreta tiene más volumen, ese era el que había que encerrar. El segundo ejercicio era de un clip y un lápiz. ¿Qué ocupa más espacio, el clip o el lápiz? El lápiz. El lápiz. Entonces el lápiz tiene más volumen y era el que iba a encerrar. ¿Y el último ejercicio qué era? La tele, un trinche. Un horno de microondas y un tenedor. Ajá. Y entonces, ¿qué ocupa más volumen, el horno de microondas o el tenedor? El horno de microondas. El horno de microondas ocupa más espacio, un espaciote en la cocina, entonces ese era el que había que encerrar, ¿no? El que tenía más volumen. Ahí está, entonces ya vimos este tema del volumen y la masa. Y el último tema que vamos a ver hoy tiene que ver con las actividades primarias, porque pues revisamos ayer sobre una de las actividades primarias que existen. ¿Cuál es? ¿Cuál vimos ayer? La pesca. La pesca. La pesca. Exactamente. Exactamente. Ayer hablamos de la pesca, porque resulta que pues el ser humano utiliza los recursos naturales que existen en la tierra, los utiliza para poder sobrevivir, ¿no? A eso se refieren las actividades primarias, a la explotación de nuestros recursos naturales. Recursos naturales como cuáles, bueno, pues como los bosques, nos ofrecen árboles, y entonces esa es la actividad forestal, ¿verdad? Talamos los árboles para conseguir troncos y con esos troncos que son de madera, pues podemos hacer papel, podemos hacer mesas, sillas, ajá. Podemos hacer casas, Puertas. puertas, Muebles, ventanas, muebles, Camas. libreros, camas, cajas de madera, portones, leña, ¿verdad? Entonces, la madera la usamos para diferentes cosas, roperos, la usamos para fabricar cosas. Entonces, esa es la actividad forestal, el explotar los árboles, ¿no? Los bosques para obtener la madera. Otra de las actividades primarias es la agricultura, ¿no? Que sembramos semillas de diferentes cosas y luego lo cosechamos para comerlo o para venderlo. Y entonces sembramos maíz, frijol, tomate, lechuga, aguacate, frutas, ¿no? Sembramos de todo y lo cosechamos para venderlo. Esa es la agricultura. Tenemos también la ganadería, que es una actividad por la cual criamos animales para luego aprovechar lo que los animales nos pueden ofrecer. Y entonces, pues los seres humanos criamos pollos para obtener huevos, para obtener carne de pollo, ¿no? Criamos vacas y de las vacas obtenemos carne de res y obtenemos también leche y con la leche hacemos crema y hacemos mantequilla, criamos queso, exactamente, criamos puercos, con los puercos obtenemos jamón, tocino, ay qué rico, salchichas, chuletas, ¿no? Entonces esa es la ganadería. Usamos también las pieles de esos animales para hacer cobijas, para hacer sacos,
zapatos, ¿verdad? Los zapatos son de piel de vaca o de piel de cerdo o de cuero de borrego, ajá. O de caballo. O de caballo, o de conejo, o de cocodrilo. Hay gente que hace zapatos con piel de cocodrilo o bolsas con piel de cocodrilo. Entonces, criamos animales para eso. Ayer vimos una actividad que era la de la acuicultura. La acuicultura, que significa criar, pero criar peces, ¿no? Ya no los pescamos solamente en el mar abierto o solamente en los lagos y las lagunas y los ríos, sino que en un lugar hacemos un hoyo, ese hoyo lo llenamos de agua y ahí criamos peces, los alimentamos, se aparean, se reproducen y luego los utilizamos para comer, ¿no? Y entonces hay criaderos de tilapia. ¿Alguien ha visto un criadero de tilapia? No. ¿No? No. Pues la tilapia es un pez y mucha gente lo come, pero ayuda el tener esta actividad de la acuicultura, pues ayuda al medio ambiente porque ya no estamos explotando lo que hay en la naturaleza, sino que estamos criando esos animalitos específicamente para consumirlos. Hay criaderos de camarones, de langostas, de diferentes animalitos del mar que se crían en lugares especiales para eso. Entonces, pues esas son las actividades primarias y vamos a revisarlas aquí en estas diapositivas. Dice, bienvenido al juego de las actividades primarias. Y vamos a ver de qué trata. Dice que yo le pique aquí en la ruleta gira y se va a detener en el 1. Se detuvo en el 1, entonces le pico en el 1 y dice, es la actividad que consiste en la explotación y aprovechamiento de recursos que están en el subsuelo. Se encuentran en lugares llamados yacimientos. ¿Qué será? ¿La minería, el agua o la extracción? Extracción. ¿Cuál creen que sea una actividad primaria de donde yo tenga recursos del subsuelo? Minería. La minería, sí. Vamos a ver, minería. Sí. Muy bien. Vamos a ver. El que sigue dice, la crianza de animales se ve afectada por factores como suelo, altitud, relieve, hidrografía, pero principalmente por el ser humano, los virus y bacterias y el clima. Virus y bacterias. Ser humano. Virus y bacterias. La crianza de animales. ¿Cuál? Ser humano, virus, bacterias y clima. Ser humano. Ser humano. Ser humano, no. Virus y bacterias, no. Clima. El Clima. Vamos a ver la que sigue. Dice, es el aprovechamiento del suelo para obtener frutas, vegetales, semillas, flores, mediante diferentes técnicas y procedimientos. Terrazas, cosecha o agricultura. Cosecha. ¿Cuál es la actividad primaria por la que obtenemos frutos, vegetales, semillas y flores? ¿Terrazas, cosecha o agricultura? Cosecha. Agricultura. Cultura. Agricultura fue la respuesta. Vamos a ver el que sigue. 4. Para evitar que las poblaciones de peces disminuyan o se extingan, ¿qué es necesario establecer? Una infracción. No veo qué dice aquí abajo. O vedas. Dice vender productos. Infracción, vender productos o vedas. Infracción. Fíjense que ayer vimos, exactamente, ayer vimos este concepto, la veda, que significa que se prohíbe pescar durante un tiempo determinado, una temporada. Veda. Por ejemplo,
Ajá. Por ejemplo, cuando se reproducen los cangrejos o cuando se reproducen los camarones, en esas fechas está prohibido pescarlos para que puedan reproducirse y hayan más, para que no se extingan esas especies. Entonces se crea esta veda que dicen de esta fecha a esta fecha no se pueden pescar camarones, no se pueden pescar cangrejos. Si lo haces, vas derechito a la cárcel. Entonces es veda. Mm, 6 dice, actividad en la que se utilizan los recursos naturales, principalmente los árboles, reciclaje forestal o tala de árboles. Reciclaje. ¿Cuál es la actividad primaria por la que se utilizan los árboles? Tala de árboles. Reciclaje forestal o tala de árboles. Tala de árboles. Tala de árboles. A ver, vamos a poner tala de árboles. Forestal. No, error. Reciclaje. A ver, reciclaje. No, error. Se llama forestal. Aprovechamiento forestal. Número 7. Se conoce como la crianza controlada de especies de agua dulce, marinas, acuicultura o pesca. Pesca. Cultura. Fíjense bien. Criar de manera controlada especies de agua dulce. Marina. Marinas, acuicultura o pesca. Exactamente, acuicultura, lo acabamos de decir. Nueve. Mediante esta actividad también se extraen algas que se transforman en alimento para el ganado, para elaborar geles y fabricar medicamentos. Es la cosmetología, la actividad agropecuaria o la pesca. Pesca. Cosmetología. Meteorología. A ver, vamos a ver, cosmetología. No, error. ¿Pesca? ¿Están seguros? No. Pesca. Pesca. Agricultura. A ver, pesca. Sí. Entonces, por la pesca se extraen algas del mar, o de los ríos, o de las lagunas, que sirven para alimentar al ganado. Número 10. Es la explotación de los recursos tomados directamente de la naturaleza para usarlos como materia prima o como alimento sin transformarlos. ¿Es el sector primario, el sector secundario o el sector terciario? Cierto primario. Primario, exactamente. Primario. Son actividades primarias. El explotar los recursos naturales para usarlos. 11. Esta actividad, también llamada pecuaria, está dedicada a criar animales domésticos y a vender productos derivados de ellos. Pesca, ganadería o carnicería. 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 No, pesca. Pesca. La carnicería. Criar animales domésticos y vender productos derivados de ellos. La ganadería. Exactamente, ya lo dijimos. Dijimos, criamos gallina, un animal doméstico, para vender huevos de ellas. O criamos cochinos, animales domésticos, para vender tocino de ellos. Número 12. Constituyen toda parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal. Incluye líquenes, musgos, hongos, resinas y los suelos. Son maderables o praderas.
Praderas. No maderables. 14. Es una de las actividades más antiguas que el ser humano lleva a cabo para conseguir alimento del mar, ríos y lagos. Pesca. Ah, no. Oceánica, pesca o marítima. Pesca. Oceánica, pesca o marítima. Pesca. Pesca. Esa. Pesca. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy. ¿Tienen ustedes alguna duda? Yo no. No, maestra. No, maestra. Entonces vamos a tener una clase el viernes que viene para terminar de ver los temas de esta semana, ¿sale? Maestra. Cuídense ¿A qué mucho. hora, maestra? A la misma hora, a las 3. Viernes a las 3. Bueno, cuídense. Un besote. Igualmente, maestra. Adiós. Dios. Gracias.